hace más frío que afuera son en las naves industriales de las miles de industrias de la República Argentina que están atravesando un momento de difícil generación de expectativas positivas, Jorge. ¿Pero qué pasa? ¿Están cerradas? Bueno, no están cerradas, pero muchas están trabajando con suerte a media máquina y en muchas otras han comenzado los procesos de despido. Algo que lo vamos a linkear, antes se decía puentear cuando yo era chico, ahora lo linkeamos, ¿no? Sí, sí. Con lo que comentaba hace minutos Pablo Ferrari respecto de, bueno, cómo la invasión de los importados se está instalando en rubros muy sensibles de industrias que son determinantes para la generación de empleo en la República Argentina. La referencia es que en las casi 60.000 empresas que hay en nuestro país y que están agrupadas en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, CESIRA, que hicieron una evaluación respecto de lo que ha sucedido en el primer cuatrimestre, no contemplado el mes de mayo aún, de la gestión de Milei, y hay una alarma generalizada respecto de la situación que se atraviesa, con datos que inicialmente, antes de ir a las placas respectivas, hablan de una situación, en la gran mayoría, el 95,7%, es decir, casi el 96% de esas empresas considera que la situación ha desmejorado, que es mucho peor que en el mes de diciembre, que tampoco era que tenían un lecho de rosas para procesar la realidad, pero que ahora es muchísimo peor que lo que sucedía hace 4 meses atrás. Pero para que ustedes tomen dimensión de quiénes estamos hablando y antes de ir a los resultados, quiero poner el contexto del texto, el contexto del que vamos a hablar, con esta estadística que compiló y realizó junto a CESIRA, que es esta Confederación de Sindicatos Industriales, el Centro de Estudios CEPA. Bueno, respecto de la cantidad de empresas que conforman CESIRA, por sector de actividad, ¿a quiénes agrupa esta sigla que acabo de describir? Bueno, vamos a ir al primer cuadro, porque en ese universo de empresas, como usted verá, Jorge, hay 22.000 empresas de la construcción, 11.000 empresas metalmecánica, 10.000 empresas textiles, 6.000 empresas madereras, 2.000 empresas ligadas a actividades del plástico, 2.000 del vidrio, 1.500 de petróleo y gas, 1.300 de la industria naval, casi 1.000 de lavanderías, tintorerías, indumentarias, 900 de gráficos, 855 de papeleras, 613 minerías, 484 molineros, 250 de cerámica, 250 de la industria marítima, 200 de cervecería y maltería, 200 jabonerías y perfumerías y 10 tabacaleras. Así está distribuido este universo que le acabo de mencionar, que agrupa a los sindicatos industriales de la República Argentina. Construcción, metalmecánica, textil y maderera, las principales. Y después una atomización por sector. Algunas están justificadas, nadie podría pensar que hubiese 100 industrias tabacaleras. Hay 10 industrias tabacaleras en la República Argentina. ¿Qué cantidad de trabajadores agrupa este sindicato de industriales que da cuenta de este relevamiento que realizaron junto al Centro CEPA? Bueno, en el sector hay 1.097.000 trabajadores. O sea que estamos hablando, cuando vayamos a las estadísticas, de 1 millón de trabajadores, 1.100.000 trabajadores, de los cuales el 62%, poco más del 60%, están sindicalizados, afiliados a un sindicato. Como esta es una estadística pedida por esa Confederación de Sindicatos Industriales, es decir, que la opinión que vamos a relevar ahora refleja la opinión de 600.000 trabajadores de un universo de 1 millón. Es un muestreo muy significativo. No estamos hablando de un relevamiento de pocas industrias, sino un relevamiento extendido. Bueno,
Vamos al gráfico 3 respecto de los temas. Hecha la aclaración de quiénes estamos hablando, vamos a ver qué están opinando. Situación económica actual de las empresas comparada con diciembre. El 39,1 está moderadamente peor, es decir que 40 de cada 100 empresas relevadas está moderadamente peor, un poco peor de lo que estaba. Mientras que el 56,5 está mucho peor. En total, lo dicho, el 96% de las empresas, 95,7 está peor que en diciembre. El 39 moderadamente peor y mucho peor el 56,5. No sabe, no contesta, están en el medio de la incertidumbre el 4,3%. ¿Qué expectativa tiene cada una de esas empresas respecto de lo que viene? Esto evalúa lo que pasó, lo que les decíamos recién. Respecto de lo que viene, el 73,9%, es decir, 74 de cada 100 empresas cree que va a estar mucho peor en diciembre del 2024. Es decir, que no tiene expectativas, o las expectativas que tiene son negativas. Mientras que el 17,4% asegura que estará moderadamente peor. Solamente un 4,3% de las empresas relevadas de este universo que le acabo de explicar cree que van a estar igual. Si no, van a estar moderadamente peor un 17,4% y mucho peor un 73,4%, 74%. Es decir, que las expectativas son prácticamente nulas respecto de lo que se viene. Por último, ¿qué ha pasado con los despidos en los distintos sectores? Ya ha habido, como hemos comentado ahora, despidos en casi todas las empresas. Primero comenzó con la suspensión de turnos, después siguió con la suspensión de horas extras, después siguió con la promoción de retiros anticipados y ahora los despidos. Según los datos de este relevamiento de CEPA, con los datos aportados por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República, no hubo despidos en el 26,1% de las empresas. Es decir, de cada 100 empresas, en 26 no hubo despidos. Mientras que despidieron al más del 15% de sus trabajadores, el 4,3% de las empresas. Del 5 al 10% de los trabajadores, es decir, una empresa que tenía 100 empleados, despidió entre 5 y 10 empleados, el 13% de las empresas. Del 10 al 15% de sus trabajadores despidieron el 4,3% de las empresas, mientras que el 52,2% de las empresas relevadas despidieron entre el 0 y el 5% de los trabajadores. Yo le cito una empresa de 100 trabajadores como ejemplo, pero hay empresas, algunas de las industrias que recorrimos, que tienen 1.000, 2.000, 3.000 trabajadores. Si tiene 3.000 y despidieron el 5%, es mucha gente la despedida. Son 150. Es mucha gente la despedida y eso es en el volumen general de las empresas, en el volumen total de las empresas. La situación es sobre todo muy preocupante y alarmante porque no ven expectativas. Las empresas no tienen expectativas, la mayoría de las empresas, más del 70% de las empresas, casi el 75% de las empresas, no tienen expectativas de aquí a diciembre del 2024. Y esto no va a ser más que, primero, congelar toda inversión. Segundo, detener todos los proyectos de innovación o búsqueda de nuevos mercados. Cuarto, no generar nuevos nichos laborales, incorporar a nadie, ni pensar. Y profundizar la hora de despido, porque cuando hay despido hay que mirarlo no solamente desde el lugar del que pierde el trabajo, sino también de la potencialidad que tiene esa empresa para recibir a los nuevos trabajadores que año a año se incorporan al mercado, que mañana, sin tener un empleo formal, no van a tener salida laboral y se transformarán en desocupados o aquellos que no consiguieron su primer trabajo en el modelo económico. Porque cuando uno mira
la situación económica, no solamente hay que medir al que se despide, al que expulsan, al que echan de un trabajo, que por supuesto es grave, pero también hay que ver cómo las empresas detienen sus proyectos de desarrollo y no sirven para contener a los miles de nuevos potenciales trabajadores que salen a buscar empleo, que se generan por condiciones biológicas, porque usted crece por edad y se van incorporando o a la necesidad de incorporarse al mercado laboral. O sea que el daño es doble. Sí. Y eso es realmente alarmante. ¿Alguien lo está viendo esto? No, más bien están alimentando la lógica contraria. Porque como lo decía Pablo en la columna anterior, si vos lo que estás haciendo es incorporar, mirá, una de las industrias más dadoras de trabajo es la industria textil. Hay en la República Argentina 10.000, casi 11.000, porque son 10.715 industrias textiles. Si vos esas industrias textiles las haces competir con mercadería importada que ingresa sin gravámenes, con mano de obra barata de otros lugares del mundo, hace que esas empresas, ¿qué hagan? Despidan a los trabajadores, como ya está sucediendo, detengan sus proyectos de producción y lo que hagan, muchos de esos textiles se transforman en importadores y usan sus naves, donde antes había máquinas, para acumular ropa que compraron en el exterior. Ese es el clima de desazón, desconcierto y alarma que involucra hoy a la actividad industrial en la República Argentina. Lo que hizo en algún momento Guillermo Martínez de Hoz. Claro, rompió toda la industria. Exacto. Y fíjate que charlaba con autoridades de una localidad de Córdoba. Me decían, el problema es que cierran algunas empresas o despiden empleados, pero no se trata de casos puntuales, donde, por ejemplo, en una población te cierra una empresa determinada porque a lo mejor quebró o vaya a saber qué, sino que cuando lamentablemente todas las empresas están en la misma condición, esto disminuye o echa por tierra la posibilidad de tomar nuevos empleados. Claro. Entonces, esa gente que se queda sin trabajo se encuentra que después todas las puertas en muchos casos están cerradas. Y es más dificultoso aún poder conseguir una salida laboral. Bueno, lo que ocurrió en el pueblo donde estaba instalada la ex-DREAM, digamos. Por ejemplo, Luque, exactamente. Luque, en la provincia de Córdoba. Bueno, que no tienen plan B. Ustedes tenés que ir a otro lado, se producen los procesos migratorios que generalmente esa gente se va a buscar trabajo a los grandes centros urbanos, no consigue casa, se instala en la periferia, alimenta los asentamientos precarios. Bueno, es el drama que ya conocemos, Jorge.